Hola hermanos, buen día. Pues damos muchas gracias a Dios porque estamos reunidos nuevamente por medio de este canal y pues damos gracias a Dios por esa maravillosa oportunidad que nos da de compartir su palabra por estos medios. Y sin duda estamos pasando tiempos difíciles, es nuestro tercer domingo precisamente de contingencia y la pregunta que me hago es cómo vamos a terminar estos días después de que pase toda esta prueba y esta situación. Espero que dentro de 4 o 5 domingos que estemos aquí grabando, sigamos teniendo esa misma actitud de confianza, ese ánimo, que sigamos animados, fortalecidos en Dios. Y yo espero que será un momento siempre de estar fieles al Señor y poder tener ese ánimo y disposición para reunirnos junto con nuestras familias. Y cuando pase esto me pregunto, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar esos tiempos en los cuales estamos confinados en nuestros hogares? Espero que terminemos bien y que cuando sea el primer domingo en el cual se reúna la iglesia, yo estoy imaginando ese día, vamos a armar una gran pachanga, hermanos, eso denlo por hecho. Y en esta mañana me gustaría meditar precisamente en una de las facetas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque recordarán que precisamente en esta semana damos inicio a lo que nosotros o el cristianismo ha definido como la Semana Santa. Y esta Semana Santa comienza con uno de los eventos cruciales en la pasión de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con la entrada triunfal a Jerusalén. Su entrada a Jerusalén, y esto es previo a la pasión que Él va a sufrir, el morir y todo esto. Yo creo que debe ser algo muy interesante para nuestras vidas, precisamente pensando en toda esa situación, desafíos que nuestro Señor Jesucristo enfrentó. Así que para poder entrar en el tema, les quiero invitar a que oremos ahí junto con nuestra familia y podamos orar y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí por este medio, Señor, en comunión contigo. Queremos encomendar nuestra vida, toda esa situación que estamos viviendo, Señor. Síguenos ayudando y fortaleciendo. Y Padre, queremos pedirte que tengamos un corazón sensible a escuchar tu palabra y sobre todo para obedecerla y que sea de aliento a nuestra vida poder seguir adelante en nuestro caminar contigo, Señor, y que esto pueda ser algo refrescante a nuestras vidas y de ánimo para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor. Gracias, Padre, encomendamos este momento en tus manos tan especial y tú recibe la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos y encomendamos estos momentos en tus manos. Amén. Pues hermanos, siguiendo precisamente con la agenda que tenemos en nuestra serie de predicaciones en la iglesia, el tema de hoy tiene que ver con las implicaciones teológicas de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Como he mencionado, estamos iniciando lo que el cristianismo ha definido como la Semana Santa, un evento tan importante porque este es algo que precisamente nos hace ser cristianos, lo que nos hace hijos de Dios por medio del sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ese sacrificio por el cual Él nos da entrada por la fe a la vida eterna es algo que siempre debe de estar latente en nuestros corazones. Y esta entrada triunfal, lo que vamos a ver en este día, tiene que ver con todas las implicaciones, porque no nada más fue algo que ocurrió y que ahí está como un evento más en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene implicaciones teológicas que también tienen que ver con nosotros y también de ánimo en nuestra vida. Y solo piensa en lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo en este momento, siendo un domingo, como hoy precisamente que estamos escuchando el mensaje, Él va a ser aprendido, Él sabe que su tiempo ha llegado, pero también Él está previo a esto, está entrando a la ciudad de Jerusalén y vamos a ver toda la atmósfera que está ahí y las implicaciones que tiene, pero sobre todo cuando estés escuchando ese mensaje quiero que pienses en la actitud que nuestro Señor Jesucristo tiene previo a su pasión. Él sabía que el tiempo había llegado, Él sabía que iba a ser entregado, Él sabía todo lo que iba a acontecer en su vida, en su carne, en su humanidad, y aún así teniendo una actitud impresionante. Y yo creo que eso debe de también motivarnos a nosotros en estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir. En este relato vamos a estudiar precisamente el Evangelio de Juan, así que te pido que vayas preparando tu Biblia
en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Entrando en ese contexto, solo para que sepas, en Juan capítulo 11 viene uno de los milagros sorprendentes, uno de tantos milagros, bueno, todos son sorprendentes, pero un milagro impresionante, la resurrección de su amigo Lázaro. Lázaro, habiendo muerto, después de 3 días Jesús llega precisamente a Betania a ver a su amigo Lázaro que había muerto, y Marta y María salen a su encuentro y le dicen que su hermano había muerto ya hace 3 días. El Señor Jesucristo les menciona, si ustedes ven el pasaje de Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo va al sepulcro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y este hombre resucita y sale, y toda la gente queda sorprendida por este milagro. Sin duda fue un milagro que se propagó, el conocimiento de este milagro, por toda la región, y cuanto más en esta región de Betania y de Jerusalén. Jerusalén está muy cerca de Betania, entonces pues fue algo que sin duda sucumbió la cultura judía, sucumbió toda esta región. Y es ahí precisamente, días después, en el capítulo 12, que nuestro Señor Jesucristo regresa a Betania, y ahí pasa unos días, ustedes lo pueden ver en el principio del capítulo 12, que llega precisamente con Lázaro, con María, con Marta, y vamos a ver qué es lo que acontece. Por favor, abran sus Biblias entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 12. Bueno, versículo 9, primeramente, para poder explicar un poco más de este contexto. Y dice Juan 12:9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, es decir, Jesús estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vaya, ahí vinieron muchos judíos precisamente para ver a Lázaro, para ver a Jesús, pero sobre todo porque dice que fue por causa de la resurrección de Lázaro. Y yo me pregunto cómo fue ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría de nosotros en ese momento si alguien dijera, ha muerto y de repente ha resucitado? Pues seguramente quisiéramos ver a la persona que ha resucitado y que ha experimentado el haber ido, el haber muerto y ahora estar con vida. Y sin duda ahí no fue la excepción. Mucha gente se trasladó a la casa de Lázaro, a la región de donde vivía Lázaro, que era Betania, para poder ver y presenciar si realmente esto había acontecido. Y sin duda ahí llega toda esta gente, este tumulto. Versículo 10, mira lo que dice. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Vaya caso. Después de que ha resucitado, lo que quieren hacer los principales sacerdotes, ¿qué fue? Volver, o más bien asesinar, matar a Lázaro, porque había experimentado resurrección. Y es algo, aquí un debate muy interesante que puede surgir, porque probablemente ellos estaban pensando desde una perspectiva de tener envidia de cómo era posible que este hombre habría resucitado. Probablemente estarían pensando si Jesús lo volvería a resucitar, o precisamente tal vez estaban pensando ya en su resurrección permanente y demostrar así algo contra Jesús. Eso no lo sabemos, pero lo que me llama mucho la atención es que esos sacerdotes principales de los judíos estaban intentando matar a Lázaro. Vaya hombres tan perversos. Y dice versículo 11, y la motivación por la cual ellos querían matarle, dice ahí que también acordando dar muerte a Lázaro, porque a causa de porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces ahí nos da luz de la motivación que ellos tenían para matar a Lázaro. Cuando escucharon que había Lázaro resucitado, muchos judíos creyeron en Cristo, creyeron en el mensaje de Jesús, y obviamente los sacerdotes y todo el grupo de los religiosos de aquel tiempo, judíos, estaban viendo que Jesús estaba ganando fama y más gente comenzó a seguir a Jesús. Esa era la motivación por la cual querían matar a Lázaro entonces, y de ahí, por esa razón, ellos se vieron amenazados, su ministerio se vio amenazado, y esa era la motivación por la cual ellos querían matar a Lázaro. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, lejos de que le preocupe esto, veamos lo que acontece en el versículo siguiente. Es decir, ha pasado un día. Versículo 12 de Juan capítulo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
Entonces tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Muy interesante este pasaje, porque se encontraban en Betania y ahora se traslada nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Cuando vemos lo que está pasando aquí en este momento, una gran multitud por la puerta oriental de Jerusalén, ese domingo por la mañana, esa multitud sale a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Al ver Jesús el pueblo que había cortado ramas de las palmeras, en este tiempo ellos estaban bordeando esas palmeras y rodeando a nuestro Señor Jesucristo, y sin duda algún evento tan maravilloso. Poder pensar en esas palmeras tan verdes, con ese verdor perpetuo, y también podemos ver las palmeras, el simbolismo de su longevidad. Y ahí nuestro Señor Jesucristo renovando estas palmeras que son impresionantes. Tú puedes cortar una rama de una palmera y posteriormente sale la otra con ese verde tan impresionante. Y poder ver su tronco, cómo es recto, cómo se va alimentando de la tierra y cómo se mantiene firme. Y cómo hace esa copa tan maravillosa, ¿verdad? Pues esas mismas palmeras la gente fue, las tomó para recibir al Señor, para poder reconocer su grandeza. Con esto, cuando estaban precisamente esos hombres sosteniendo sus ramas, era algo muy importante para ellos. Mira, te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 40. Levítico 23. Levítico 23, verso 40. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová nuestro Dios por 7 días. Esta era precisamente la preparación de la Pascua. Entonces no fue una coincidencia. Jesús sabía que este momento había llegado. Los pobladores sabían que ese momento había llegado. Entrando Jesús a Jerusalén y la gente empezó ahí con un gran regocijo, con un regocijo de triunfo, con un regocijo de poder experimentar la victoria, con un regocijo por la salvación que ellos estaban esperando. La promesa había sido cumplida. Obviamente ellos estaban pensando en que esa salvación tendría unos fines terrenales, una salvación de la opresión del imperio romano. Sin embargo, cuando Jesús entra, lo que la gente está expresando diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El agitar esas ramas era la manifestación de gozo y de victoria, del sentimiento de que ahora en adelante todo sería mejor. Obviamente ellos, como lo acabo de mencionar, estaban pensando precisamente en esa victoria sobre el imperio romano y ese yugo que ellos tenían. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo va un poco más allá y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, hermanos, dicho esto, ellos estaban con gran júbilo, con gran entusiasmo. Multitudes habían llegado para recibir a Jesús. La Pascua se encontraba cerca. Pensar en la Pascua precisamente para los judíos tenía una connotación de la Pascua de esa parte cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de los egipcios. Y obviamente cuando ellos están pensando en la Pascua es lo que les está viniendo a su mente. Ellos estaban convencidos de que Jesús era ese Redentor, Jesús era el Mesías. Si Dios los había liberado de Israel en el pasado, allá en el Éxodo, probablemente ese Jesús los liberaría del yugo del imperio romano. Y por esa razón ellos están traduciendo de esta manera la entrada de Jesús. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo va más allá. Su obra de redención tenía que ver más que quitarles un yugo de los romanos, sino más bien el yugo del pecado, que eso es lo que más agobia a la humanidad.
Nuestro Señor Jesucristo el ministerio del Señor Jesucristo no tenemos que quedarnos con la entrada triunfal. El ministerio de la pasión y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz va más allá. No termina con la entrada triunfal, no termina con su muerte, termina con su resurrección y su ascensión y la promesa de que Él vendría. Así que no nos quedemos solamente con esta parte de júbilo y de entusiasmo con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos están proclamando Hosana, esta palabra significa o viene del verbo salvar. Y lo que están diciendo no es sálvanos ahora, salva, te pedimos. Es una súplica que ellos estaban haciendo. Y es muy interesante precisamente porque esa es una porción cuando dice Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, hace una alusión a un salmo mesiánico tan maravilloso. Ese es el Salmo 118. Te voy a invitar que abras tu Biblia sin perder el Evangelio de Juan porque vamos a regresar. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 118. Este salmo es un salmo mesiánico y se cree, la tradición dice, que será un salmo que leían el día de la Pascua, que cantaban el día de la Pascua, que recordaban en ese momento todo este salmo. Pero solamente me voy a permitir leer, es maravilloso, puedes leerlo completo y es algo tan impresionante. Pero mira, me encanta cómo empieza. Versículo 1, voy a leer solamente el verso 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 2. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que le temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Y brinquemos al verso 22, por favor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y a quienes rechazaron los edificadores? ¿Quién era esta roca? Es Jesús. Versículo 23. De parte de Jehová en esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ese es un salmo mesiánico. Entonces, cuando los judíos están piensa así, en la Pascua y ahora en la entrada triunfal, ellos están aplicando este salmo, no cantándolo solamente como lo hacían cada año, sino que ahora están viendo precisamente esa profecía cumplida, esa profecía del Salmo 118, cuando ellos claman, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, es ese cumplimiento profético. Entonces, no solamente era cantar o proclamar el Salmo 118 como lo hacían comúnmente, sino ahora tenía un sentido y un significado diferente. Ellos están clamando al Rey de los judíos, al Rey de Israel, están diciendo, sálvanos ahora, te lo rogamos. Continuando con esto entonces, lo que hemos visto en estos dos versículos es la narrativa de cómo fue la entrada triunfal. Pero ahora veremos el cumplimiento profético que tenía esta entrada triunfal. Una de las cosas que me encantan de la palabra de Dios y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que Jesús no se sacaba, perdonen la expresión de la palabra, pero no se sacaba las cosas de la manga. No era ocurrente. Él tenía bien definido lo que él iba a hacer. Él tenía bien definido todo su plan y el desarrollo del plan. Es decir, no es algo que se le ocurrió, sino era algo que ya estaba profetizado y que tenía que ser cumplido. Y ahora mira lo que dice el verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Maravilloso relato. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo montado en este pollino. A la luz de otro libro, de otro de los evangelios, precisamente en el de Mateo capítulo 21, versículo 1 al versículo 3,
Vemos allá a nuestro Señor Jesucristo que había mandado a 2 de sus discípulos, a 2 de sus apóstoles, a que prepararan precisamente este pollino. Y aquí nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo precisamente es el cumplimiento de en este momento. Y aquí lo que vemos es una profecía cumplida. El relato hasta este punto, según nos lo presenta Juan, se desvía de la multitud para centrarse en Jesús, que viene de Betania. Lo que Jesús hizo fue un claro cumplimiento de la profecía y del pueblo, y el pueblo de Jerusalén debería haberlo visto de inmediato. Y mira, cuando dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Aquí encontramos precisamente una profecía cumplida que se encuentra en Zacarías capítulo 9, verso 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué impresionante cumplimiento de la profecía dicha por Zacarías y ahora en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente el asno o burro suele estar asociado con la búsqueda de la paz y hay muchos versículos que nos hablan de esto. El caballo está relacionado con la guerra, pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo montado en un asno. El rey es manso, pacífico, amable, que trae salvación. Oh, si el pueblo lo entendiera. Pero es muy interesante observa lo que continúa el texto, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Es decir, la profecía cumplida con estas dos, con la entrada triunfal y cuando se menciona la profecía cumplida de que entra sobre un asno, montado en un asno, los discípulos no entendieron, no lo vieron, no vieron el cumplimiento en ese momento. Pero cuando Juan registra esto en el Evangelio, continúa diciendo que los discípulos no lo entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Es decir, ¿cuándo fue que comprendieron los discípulos? Y aquí es muy interesante porque observamos una primer perspectiva. Los discípulos no entendieron, probablemente debido a la ignorancia de las escrituras y su poca fe, probablemente. Ni siquiera estos discípulos habían entendido de inmediato la profecía dicha por Zacarías, pero es muy interesante que ellos comprendieron cuando vieron y observaron la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos lo vieron crucificado y ellos pudieron encontrar el hilo en toda la historia y poder recordar y decir, entonces su muerte, su crucifixión, su resurrección y su entrada triunfal es una sola historia. Y efectivamente es cuando ellos entienden el propósito. Lo entendieron hasta que Jesús resucitó. Me parece que en el momento estaban en euforia y diciendo qué impresionante la entrada triunfal de nuestro Maestro en Jerusalén, observando toda su grandeza y ese reconocimiento público que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo en el momento de esa entrada triunfal. Los discípulos creo que se habían quedado hasta ese punto, pero finalmente ellos entendieron precisamente cuando Cristo fue glorificado. Pregunta. Si los discípulos en ese momento no entendieron las cosas y las situaciones de la entrada triunfal, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos cuestionamos las cosas o los acontecimientos si no tienen sentido en el presente? Pero con el paso del tiempo entendemos que hubo un propósito. Y seguramente tú te preguntarás en esos momentos por todo lo que estamos pasando en nuestro país, en nuestro mundo, en todo el planeta. Nos preguntaremos, ¿qué propósito tendrá? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Cómo enfrentaremos los desafíos en el presente de hoy en adelante? Otra segunda perspectiva me llama mucho la atención. Esa fue la de los discípulos. Veamos ahora otra perspectiva en el versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La multitud se había congregado, la multitud se había encontrado en el camino a Jesús. Y el motivo por el cual ellos tenían que estaban siguiendo a Jesús era por Lázaro, porque Lázaro había resucitado. Y es muy interesante que esas personas estaban siguiendo a Jesús precisamente por eso. Y la tercera reacción es una reacción que sí me sorprende y es precisamente muy parecida a lo que vimos en los versículos anteriores, en el versículo 10 del capítulo 12, que se vuelve a repetir esta actitud, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Un grupo de fariseos radicales se dirigen probablemente a los grupos de fariseos menos agresivos y les dice, ven, nos está ganando todo, ven, no nos está dejando nada, mirad, el mundo sigue a Jesús. Y mira, tanto había sido la fama de nuestro Señor Jesucristo, que en el versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, obviamente, ya no solamente eran judíos los que estaban tratando de seguir a Jesús, también un grupo de griegos que va siguiendo a Jesús. No vamos a entrar en lo que viene en este pasaje, en cómo continúa este pasaje, pero sí me gustaría enfatizar lo siguiente. La profecía fue cumplida. Este evento de la entrada triunfal de Jerusalén sobre un pollino, sobre un asno, profecía cumplida. El pueblo agitando sus palmas y diciendo, sálvanos, Señor, es otra profecía cumplida. Y poder ver que la hija de Sión, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, una profecía cumplida. La salvación solamente se encuentra en Jesús. Todo este desarrollo de la historia de Jesús no fue algo que se le fue ocurriendo, fue algo planeado desde el Antiguo Testamento, cientos de años antes, que fue dicho por los profetas y ahora se encontraba este cumplimiento. Segundo aspecto, no dejemos que las circunstancias nos agobien, hermanos, y nos hagan perder el sentido. Probablemente vendrán tiempos donde podamos decir, creo que Dios está perdiendo el control. No, Dios está en control. Dios nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Nuestra seguridad y confianza está en Él. Sé que nos gustaría estar reunidos todos juntos hoy en este domingo. Sin embargo, Dios nos da esta maravillosa oportunidad de recordar su obra perfecta en la cruz. Y eso es lo que me gustaría que estuvieras meditando durante esta semana. Me gustaría invitarte a leer los pasajes de los evangelios que narran la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda será algo maravilloso que puedas hacer durante esta semana. Que esta pandemia, que esta situación de este virus no impida que podamos recordar. No necesitamos estar congregados. No necesitamos estar todos juntos para esto. Podemos hacerlo desde nuestros hogares. Esta parte tan maravillosa de recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quedarnos solamente con su muerte, sino recordar su resurrección que estaremos estudiando la próxima semana. Así que, mis amados hermanos, vamos a hacer algo muy especial en este día. Una cosa tan maravillosa. Recordar la pasión y recordar como cada domingo, primer domingo del mes, nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Y sin duda es algo tan maravilloso. Y es algo tan maravilloso, hermanos, que ustedes recordarán que frecuentemente en la iglesia hago referencia precisamente a un pasaje que me encanta en la Escritura. Encontramos allá un pasaje tan maravilloso que veo la actitud de la iglesia. Te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, en el principio, en el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Y esta es la parte que me encanta. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, hermanos, las casas no eran grandes. No tenían esas congregaciones que normalmente nosotros pensamos o lo que nosotros tenemos en nuestro contexto actual, en nuestro contexto. Ellos se reunían en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y partían el pan en las casas, y esto hace referencia. ¿Alguna vez te imaginaste que tendrías la oportunidad de celebrar esta cena del Señor en compañía de tu familia? Y tú, como jefe de familia, estar ministrando y recordando la pasión y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sin duda es un privilegio. Y qué gozo poder hacerlo esto en la intimidad de nuestro hogar con los seres que amamos. Recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es algo tan maravilloso. Y en este día lo vamos a celebrar recordando precisamente esta obra que Jesús realizó. Este pan que representa su cuerpo, y este jugo, fruto de la vid, que representa su sangre. Qué maravillosa oportunidad que podamos hacerlo en la intimidad de nuestros hogares. Esto no es algo antibíblico, el celebrarlo en tu hogar. Lo podemos ver en la iglesia primitiva, que comían juntos, tenían en común todas las cosas, partían el pan en las casas, y qué maravillosa oportunidad de vivirlo y experimentarlo. Es como lo hacía la iglesia primitiva. No se reunían para celebrar la cena del Señor. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Es que no tenían que esperar una vez al año para celebrar la Pascua. La cena del Señor lo recordaban cada día por ese milagro, por esa obra de Jesús en la cruz. Así que vamos a orar y dar gracias por el pan y el fruto de la vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de estar juntos como familia para recordar tu obra en la cruz y tu resurrección. Reconocemos, Señor, que esto solamente es una representación de tu cuerpo y de tu sangre, que por medio de este cuerpo, tu cuerpo que fue inmolado en la cruz, Señor, tú nos das vida eterna, tú nos limpias con tu sangre preciosa. Gracias por esa maravillosa oportunidad que nos das de recordar ese evento tan impresionante, y que durante esta semana, Señor, que estaremos recordando tu pasión, que pueda ser algo latente en nuestros corazones, Señor, en nuestros hogares. Que no nada de esa situación nos permita desenfocar en tu obra en la cruz, y que podamos estar gozosos y recordando que por medio de esa obra tenemos el perdón de nuestros pecados por medio de la fe. Alabado seas, y gracias, Señor, por permitirnos recordar tu obra completa en la cruz para vida eterna. Y es en el nombre de Jesús que te damos gracias, Señor, por todo. Amén. Comamos el pan. Tomemos el jugo. Muy bien, mis amados hermanos. Pues sin duda hoy fuimos desafiados y también hemos sido fortalecidos con nuestra fe. Que el Señor nos siga guiando, que nos siga ayudando, porque Él lo va a hacer. Él nos sostiene. No perdamos la fe, no perdamos nuestra perspectiva ni el enfoque que debe de estar en el Señor. Así que la próxima semana nos estaremos viendo y estaremos en comunicación por los diferentes canales de la iglesia que tenemos, y no perdamos nuestro corazón ni el ánimo, sino descansemos en Él plenamente. Les invito a que oremos
allí en sus hogares. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esa maravillosa oportunidad que nos has dado de estar en comunión contigo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa obediencia. Gracias, Padre, por esa muestra de amor tan impresionante que tú tuviste y que tienes para con nosotros. Gracias por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y que durante esta semana que vamos a estar recordando su pasión, Señor, sea algo latente, que sea algo que fortalece nuestra fe, que podamos entender lo mismo que nuestro Señor Jesucristo sabría lo que iba a enfrentar, pero Él estaba poniendo su mirada en ti. Que de la misma manera nosotros podamos poner nuestra mirada en ti y enfrentar con valentía, Señor, todas estas pruebas que nos estás permitiendo tener y que al final de ellas, Señor, salgamos victoriosos, salgamos con la frente en alto, reconociendo que todo esto es parte de tu plan y que tú no pierdes el control, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana y que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus familias y su trabajo. Hasta luego.